tengo la esperanza de que ahora sí pueda conseguir una buena bocanada de aire fresco. En el horno donde vivo, el aire adquiere volumen propio. Puede verse o tocarse cuando flota por el cuarto. A veces, salto de la cama para intentar atraparlo, o cuando tengo ánimo, corro como un niño alrededor de la mesa y juego a desplazarlo sin que se deshaga o desaparezca como una burbuja de jabón. Buenas tardes, soy Maite Romo y a nombre de Editorial Elementum les doy la bienvenida al primer encuentro del ciclo COVID-19 Apuntes desde el Time Out. Nos toca en la cotidianidad, nos toca en la economía, en los afectos, en los temores. Nos hace buscar claves para hacer frente a esto que nos sigue ocurriendo todos los días. Nos urge a reflexionar. Nosotros tenemos Elementum, la editorial, tiene la dicha de estar cerca de personas brillantes, a quienes nos acercamos solicitando que nos ayudaran a mirar, a ampliar el alcance de nuestra visión y sobre todo a subrayar esos aspectos que no son el gran relato de la pandemia, que nos contaran esos correlatos, que nos dieran elementos que bien podrían dirigirse a la resignificación del mundo, pero que de manera más modesta y en su conjunto nos invitan a hacer reajustes en las prioridades de nuestra vida cotidiana. En ese ambiente era muy difícil, digamos, concentrarse, planificar algo, ver qué iba a pasar, porque habíamos quedado como bien titulas el libro nuestro. Se produjo una especie de time out, una suspensión del mundo, una parálisis que nos hizo quedar todos atrapados o aislados en nuestras guaridas, grandes o pequeñas, viendo al mundo por pantallas de celular, pantallas de computadora, oyendo noticias desenfrenadas todo el día, vertiginosas, unas peores que las otras. Yo di con un texto donde citaba a Rousseau y el momento en que Rousseau en las Confesiones habla de un viaje que hizo de París con destino a Venecia y que en el barco, cuando llegó al puerto de Génova, había todo un operativo porque había una peste mesina muy fuerte. Entonces, en el barco deciden a cuarentenar el barco. Malabú usa este momento de 1847 de Rousseau para hablar de la necesidad de que solo estableciendo un vínculo profundo con la soledad, es decir, con la idea de hacer una cuarentena de la cuarentena, uno puede conseguir de alguna manera la posibilidad de un ejercicio de alteridad a través de la escritura, a través de desnudarse, quitarse las máscaras, las apariencias, y eso fue lo que yo de manera intuitiva hice con mi ejercicio de narrar la cuarentena y me fui al fondo de mí mismo, tratando de ponerle palabras a esa angustia y a esa situación de pánico, sin temor incluso a decir lo que dije, sincero, es decir, de búsqueda de mí mismo, y cuando lo terminé sentí un alivio terapéutico, es decir, esa posibilidad de que la escritura también sea un proceso sanador, me permitió restablecer unas relaciones con el mundo que me dieron una distancia, me permitió entender que el proceso de alienación en cuarentena, con todos los dispositivos, expuesto a todos los dispositivos, a todas las informaciones que te llegan, no es lo más sano, es decir, logré desprenderme un poco de la situación, mirarla con distancia. ¿Qué le hizo la pandemia a la ciudad? Pues me vino esta otra pregunta, ¿no? Que tiene que ver con qué es el espacio. La ciudad es un espacio, ¿no? Muchas cosas pueden ser un espacio, pero el espacio también está definido en función de la materialidad. El espacio es entendido como un medio físico en el que hay movimiento de cuerpos y en el que hay un flujo, ¿no? Y hay flujos que pueden también tener diferentes naturalezas. Cuando recién se dictó esta orden o este mandato de permanecer en la casa,
me enfrenté a la experiencia de revivir o reexperimentar espacios que yo creía que conocía y que terminé desconociendo por completo. Me centro en la idea de la calle como ese espacio que hoy nos aparece como prohibido, ¿no? La calle es un espacio que aparece como libre para todos. La calle es de todos nosotros, ¿no? O es como esta idea que tenemos, hasta que hay algo que nos dice que la calle no nos pertenece por completo, que la calle también es un espacio para la expresión de la prohibición. Era la ausencia de gente, la ausencia de ruido, lo que nos hacía preguntarnos qué es este momento tan extraño en el que de pronto hemos tenido que entendernos y tratar de entender a los otros. Algo muy interesante ha sucedido durante la pandemia que tiene que ver con la calle utilizado como ese escenario para la revolución o para la movilización social, ¿no? Muchos de los movimientos que habían ganado gran impacto en los últimos meses, como el caso del movimiento feminista y otras manifestaciones de tipo social, de pronto se vieron imposibilitadas de salir a la calle, o la lucha, mejor dicho, necesita la calle. Nada, absolutamente nada, ningún medio tecnológico que hayamos inventado o que podamos utilizar sustituye la presencia viva de la gente en la calle. No puedo hablar de la casa como una generalidad, al contrario de la calle, que aparece como algo que es para todos, ¿no? Que supuestamente tendrá que ser un espacio democrático, abierto, posible para todos. Con la casa o con las casas no funciona de la misma manera. El confinamiento nos ha hecho a todos relacionarnos con nuestro espacio casa de otra manera. Cómo tendrá que ajustarse o que moldearse la ciudad para dar cabida a cuerpos que han sido tradicional e históricamente rechazados y rezagados justamente por no representar este cuerpo de trabajo hegemónico. Ciudades están hechas para un hombre blanco heterosexual en coche, pero ¿cuántos hombres blancos heterosexuales en coche habitan una ciudad? Entonces esa es una de las preguntas que a mí me interesaba resolver aquí. Y esta, ¿no? ¿Qué cuerpos importan, no? ¿Qué cuerpos queremos que se queden en casa? ¿Y qué cuerpos no nos importa si van a la calle? ¿Qué cuerpos nos dan lo mismo? Y le puse a mi texto, perdón lo que se tiene, guardar lo ya tenido, porque ingenuamente en esta vorágine de la vida diaria yo pensé que tenía ganado una rutina de trabajo, un espacio laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando viene la pandemia, me doy cuenta de que la rutina de trabajo no era mía, en realidad dependía yo de otro, que el espacio de trabajo tampoco era mío, que era un espacio, pero que en realidad lo que sí tenía era una casa, pero que no habitaba, ¿no? Habitaba en el amplio sentido, que tenía una colonia que tampoco vivía, ¿no? Por eso, con esta pandemia, a mí lo que me ha hecho es recuperar lo que sí realmente sí tenía. Habitar mi casa ya no solamente para llegar a dormir o no solamente para un fin de semana. Llegar a mi colonia no solamente como camino para arribar a mi casa, sino como un espacio donde se entretejen relaciones sociales. Observo que seguimos en este asunto de consumir antes en los centros comerciales, que es la casa el espacio más peligroso para niños, niñas y para las mujeres. Y que afortunadamente estos movimientos desde el feminismo, estas observaciones que se hacen del feminismo, está desnudando la casa. La casa no tiene que ver con esta imagen, no corresponde, por lo menos la mayor parte de los que habitamos en este planeta, no corresponde con esta imagen idílica de que la casa es todo protección, es todo seguridad. No es cierto. Creo que por primera vez en mucho tiempo hay hombres enfrentándose a conocer la intimidad de su casa, a redescubrir cuáles son los hijos que tienen, cuál es la pareja que tienen, cuáles son los focos que funcionan y cuáles son las baldosas que ya no sirven, ¿no? O sea, realmente creo que si pudiéramos encontrar este espacio de oportunidad para pensar nuestras casas, muchas personas, no solamente los hombres, por ejemplo, hablaría de adolescentes, que también su vivencia de la casa es diferente, o de los niños, ¿no? Que nos replantemos esa convivencia de una manera diferente, ¿no? Porque tal vez allí encontremos pistas para entender
cómo adaptarnos a este problema que, pues, que va para largo, ¿no? Y que apenas estamos atravesando. Entonces, las zonas que están libres de COVID o que no es tan importante el contagio, tiene que ver con eso, con el comprometerse no solamente con el cuidado de sí mismo, sino con el cuidado para los demás, pero de manera real. Y me parece que esa es una enorme oportunidad para lo que somos como sociedad, que en las últimas décadas ha tenido un proceso de fragmentación terrible y que lo que nos debe convocar son los asuntos públicos que justo por públicos nos afectan a todos. Lo que fue ya pasó, lo que viene aún no se define. Sí, la frase es en cierto sentido verdadera, pero que también hay varios aspectos sobre los cuales yo precisamente escribí, que van a seguir siendo, ¿no? Que van a seguir estando presentes, y uno de estos aspectos pues son los estigmas, las marcas que se van a ver fortalecidas además con marcas que va a ser obligatorio que veamos y que portemos, el cubrebocas o el barbijo, la careta, que también se vinculan con lo que yo pienso respecto de las imágenes y de la importancia de los imaginarios, particularmente en tiempos de crisis, en que parecen resucitar cierto tipo de imágenes. Estas imágenes, por supuesto, me hacen pensar también en lo que en su espléndido artículo Javier Serrano señala, recordando las palabras de Borges: no nos une el amor, sino el espanto. Siguiendo una tradición sociológica, convertimos en hechos sociales, imágenes de villanía, que es de lo que trata el capítulo con el que colaboré, ¿no? Esta idea muy propia de la antropología de que los grupos sociales se establecen en primer lugar marcando o pintándole una raya a la naturaleza, precisamente para distinguirse de ella, o de la filosofía de la cultura, esta idea de que es a través de la noción y del hecho del humus que surge lo humano, pero que al mismo tiempo, bueno, pues se distingue de esto, de este primer elemento, y se convierte en otra cosa. Es un tropo, dicen algunos, ¿no? Es una imagen que finalmente, una figura de villanía que ha ido mutando y que ha pasado a ser de caníbal a zombie. Me parece que la pandemia, y sobre todo cuando ésta se supere, que será en 1 año o 2 probablemente, según lo señalaba la Organización Mundial de Salud, las contradicciones serán tan fuertes, los antagonismos serán tan fuertes, que muy seguramente estas imágenes de villanía las vamos a ver reestructurarse o refuncionalizarse, o en todo caso cambiar en cuanto a su forma, pero no en cuanto al mensaje que pretenden transmitir. Esto es, que el otro puede atacarme directamente, puede atacar mi cuerpo, puede comer parte de mi cuerpo, pues pueden sobreponerse a estas imágenes de villanía. El texto nos invita a observar cómo están construyéndose estas imágenes o reforzándose, y también como a poner atención en las que vienen. La pandemia que estamos viviendo, sin duda, será motivo de muchas reflexiones, que con un poco más de distancia serán reveladoras de nuestras sociedades y culturas y del contacto entre las mismas. Consideremos primero la multilocalidad de las familias. No hay familia indígena que no tenga parientes cercanos en las ciudades. En 2 casos que conozco de primera mano, y seguramente en muchos más, el contagio y posterior fallecimiento se dio por un hijo o un hermano que vino de visita. ¿Cómo negar la entrada al pueblo a sus ciudadanos migrantes? Cuanto más que en la mayoría de los casos han sido un apoyo económico fundamental para sus familias y sus pueblos. ¿Cómo negar la entrada a la casa a un hijo que viene de visita? La conciencia de que en este momento no hay que visitarse entre familiares también cuesta trabajo en la ciudad, pero en el campo
se convirtió en la fisura por la que entró el COVID-19. Fin de cita. Estos apuntes de Verónica Kugel son apenas un fragmento del texto Pueblos Indígenas y COVID-19, observaciones sobre la marcha en el Valle del Mezquital, que pueden encontrar de manera íntegra en el libro COVID-19, apuntes desde el Time Out. Hice etnografía de una manera distinta. Yo llevo en el Valle del Mezquital pues casi toda mi vida, porque llegué muy chica. Y entonces, para poder hablar de esto, pues contacté a mucha gente y la contacté por medios que normalmente no uso para hacer antropología. Pensé que era importante, en medio de todas estas, digamos, de tipo más periodístico o de redes sociales que reproducen cosas en las que los indígenas siempre aparecen como población vulnerable, frágil, víctima constante, histórica, etcétera, que sí son, pero no solo son eso. Me pareció muy importante reflexionar sobre la agencia que tienen los individuos, las familias y las comunidades indígenas, sobre lo que eso les ha permitido hacer para vivir en esta situación, y también cómo algunas de las personas que anteponen la familia y la comunidad en prácticamente todas sus decisiones, también lleva a que hagan cosas en estos tiempos de COVID que se les dice que no hagan. Esa manera de reaccionar como colectivo y de reaccionar ante situaciones muy difíciles, moviendo recursos comunitarios que los citadinos al menos no tenemos. Han tenido un cuidado colectivo que creo que no es posible en otros ámbitos de nuestra sociedad, porque las decisiones que tomamos son individuales para nosotros y en el mejor de los casos para nuestra familia nuclear. Aquí se tomaron decisiones colectivas y creo que eso protegió. Yo creo que esa capacidad de reaccionar tan rápido no le nació a la gente con COVID. Le nació desde mucho antes y supo implementar esa manera de suplir situaciones que les suceden todo el tiempo. Hoy es COVID, ayer fue otra cosa. Es que cuando uno vive en una situación difícil de marginación y de pobreza, entonces COVID y sus enfermos y sus muertos se vuelven algo más relativo que para Maite, Verónica, Sofía en la ciudad. Para nosotros, que mueran X personas de una sola causa prevenible nos parece absolutamente espantoso. Cuando en una comunidad del Valle del Mezquital perdieron a 4 o 5 de sus miembros en Estados Unidos en el mes de enero, hablarles ahorita de algo grave que sucede en su entorno inmediato es una gravedad más, muy cercana a la anterior y probablemente muy cercana a la que sigue. Y lo mismo pasa con la cuestión de los síntomas y de los fallecimientos. Me hicieron reflexionar sobre otras cosas. En ese capítulo, digamos que es más bien un puñado de reflexiones, algo dispersas incluso, pero que eran lo importante para mí en su momento, ese era el eje en realidad, ¿no? Cosas que hoy ya quizás fueron desplazados por otros temas. Solemos comentar cuando hablamos mal del capitalismo, que una de las cosas que tiene es que una famosa frase de Gramsci, ¿no? que el mundo viejo no acaba de morir y el mundo nuevo no acaba de nacer. Entonces estamos hablando de eso, porque hay una serie de autores que dicen que esto significa un cambio civilizatorio y que todo ha de ser nuevo una vez acabada la pandemia, que yo creo que muchos antropólogos somos escépticos de eso, pero en todo caso sí se plantea y entonces surge la cuestión de que, bueno, lo que pasa es que no tenemos un mundo nuevo que reemplace al viejo mundo por el momento. Y entonces surge Gramsci. Pero alguien me recuerda la frase completa de Gramsci, que es así, dice en los cuadernos desde la cárcel, dice: el mundo viejo no acaba de morir, el mundo nuevo no acaba de nacer, y agrega Gramsci, en el claro oscuro habitan los monstruos. El tema que es importante para mí en términos de describir la situación, tiene que ver con esto, digamos que no es el aspecto psicológico, no es comentar una emoción que yo tengo, sino más bien describir una situación que le cabe en términos muy generales a nuestra época moderna. Es decir, el problema del moderno es que no tiene un reemplazo para la religión en torno a la muerte. Es decir, la gran actriz o el gran actor presente
en esta escena es la muerte que se nos torna más evidente, algo que no está fuera de lo cotidiano, sino que se introduce en la cotidianidad como un actor presente. Y eso mueve todo el escenario, digamos. Yo creo que es la gran conmoción, porque además de la fragilidad propia de cada persona, también pone en evidencia la fragilidad de la especie. Pero claro, eso es en la conmovisión nuestra. Yo había escrito que la gente en México muere menos que en Argentina. Y la idea era que, claro, hay una ritualidad tan impresionante en tantos lugares en México, que me ha tocado conocer, que le quitan filo al hecho de la muerte, digamos, como hecho final inconmovible, que la razón no puede resolver. Y claro, se ve muy bien en el tema de la fiesta, ¿no? Esta cuestión de que la comunidad trascienda al individuo, ¿no? Uno se muere, pero ahí queda la comunidad, ¿no? De alguna manera uno queda en eso que está ahí. Ni duda cabe que estamos en crisis. De las crisis se dice que detonan la creatividad, que son mejores musas que la dicha, que las grandes ideas surgieron de la tempestad. Pero todo esto puede sonar a quimera, una bella quimera ideada para brindar consuelo. Por ello, Elementum le pidió a Alessandra Gracio que nos contara cómo se ve y se vive desde dentro esta realidad para quienes tienen, como ella, a la creación artística como herramienta para hacer frente a la vida. Y al hecho de que varios ya no perciben un sueldo debido a la cancelación de sus proyectos, la realidad es que muchos tratan de reinventarse en plena cuarentena. Lanzan mano de sus ahorros si bien les va. Aprenden nuevos oficios, consiguen un préstamo, redes de ayuda, algunas campañas solidarias y propuestas realizadas por la clase artística y para la clase artística vienen a subsanar algunas carencias. Este es un extracto del texto Detrás del telón pixelado, Teatro, Artistas y la COVID-19 de Alessandra Gracio, que forma parte de la compilación COVID-19, Apuntes desde el Time Out, de Editorial Elementum. Ahorita pasamos por un momento, ¿no? Bastante turbulento y he estado platicando con mis compañeros, colegas, ese ensayo que en realidad es un desahogo, un testimonio de que agradezco a Elementum me haber permitido abrir, nace de esa colaboración que hago con El Independiente. En esa columna, en ese espacio, si empieza la pandemia, le propongo a Jorge, el editor, que hiciéramos entrevistas, ¿no? A los artistas, porque de repente de la noche a la mañana quedamos sin funciones, quedamos sin temporada, quedamos en la incertidumbre total. Y entonces lo que se comparte ahí es algo bastante revelador. Es una gran responsabilidad poder escribir y poder compartir las opiniones de los demás. Creo que lo que la pandemia ha destapado en ese momento, al menos en Latinoamérica, hablando de Brasil y México, que son mis dos países, es la desigualdad, ¿no? O sea, la desigualdad social en todas sus facetas. Para la clase artística, decir que podemos vivir del arte es casi una ironía porque no hay, ¿no? O sea, ahorita esa desigualdad se revela de una manera muy contundente. O sea, la falta de políticas públicas eficaces, ¿no? También a una falta de... no sé si falta, pero a una cultura autogestiva que va todavía caminando a pasos muy lentos. Hay algo en que coinciden los artistas, los creadores escénicos que he entrevistado ahí en Tercera Llamada, que es ese anhelo, ¿no? A la esencia primera del teatro, en su caso, que es la relación del actor y público. Eso está suspenso por el momento. Podemos interactuar con el público, ¿no? Mediados por una pantalla, pero finalmente ese silencio que se genera cuando hay una escena que te quita el aliento está ahorita. Sin embargo, hay herramientas, hay caminos, hay posibilidades de seguir creando, porque si bien es cierto que el teatro, para mí, esa es una opinión personal, ¿no? El teatro está pausado como tal, justo por esa esencia, ¿no? De relación de actor y público, pero sí la situación es muy reveladora. Por otro lado, las artes han sido como
un cobijo en esos tiempos. Veo muchas publicaciones en Facebook, en donde las personas comparten que están leyendo más, que están viendo muchas películas, que las series de tal o cual plataforma, que ahora tienen más tiempo para escuchar música. Y eso es genial, las artes están presentes y se están haciendo necesarias también, no solamente como vía expresiva, pero como vía de conexión con el otro. A través de las palabras del otro, yo puedo encontrar un refugio para mis angustias, puedo encontrar un espejo de diálogo para mis ideas, tal vez. ¿No? Y obviamente que las pandemias, que no es esta la primera que tenemos, pues habían marcado también, ¿no?, ciertos puntos traumáticos en un imaginario social y que de alguna manera esto había pasado a ser representado en la literatura y hasta en el cine. A partir de ahí, bueno, yo me dediqué un poco a revisar qué obras podrían ser congruentes para tratar de analizar algunos puntos. Y de ahí fue, bueno, que primero pues pensé en una obra canónica, que es la que ya tú citaste, el Decamerón de Giovanni Boccaccio, para hablar de una obra escrita hacia 1300. Y esto de alguna manera, bueno, termina por crear esta gran contradicción a partir de que es el capitalismo no solo el que llevaría, por lo tanto, esa modernidad, ¿no?, y ese progreso, sino también lleva las enfermedades, ¿no? La enfermedad de ahorita, pues sabemos, es una enfermedad global, y si pensamos en términos del siglo XIX, pues vemos que también a partir de las rutas es como se va propagando la enfermedad. En la novela de Saer, bueno, a Santa Fe llega un médico que es precisamente uno de los personajes principales de la ocasión, que es un médico que está trabajando de guardia en un hospital de Buenos Aires y que justo se va por el miedo, ¿no? Y él está llevando precisamente la enfermedad. Entonces, no es casual porque desde luego se trata de un trabajo que podemos pensar es literario, es metafórico, en cuanto a la idea de que las luces, de que la razón es la que está propiciando también este tipo de catástrofes. Lo mismo podemos decir ahorita, que no se trate de esa época de la modernidad, sino lo que algunos llaman la posmodernidad, pues vemos que hay una repetición enorme que nos hace pensar en esta epidemia y en qué medida, ¿no?, desde luego la literatura ha buscado también estas formas de representación que desde luego nos hacen situarnos también en nuestra realidad, ¿no?, nuestra realidad como individuos, pero también nuestra realidad desde el punto de vista social, ¿no? No podemos dejar de lado ese apartado social. En nuestro país, la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 se declaró el 20 de abril de 2020 y se ha extendido. El virus ha cobrado la vida de miles de personas alrededor del mundo y ha afectado la salud de millones. Además, ha generado una de las crisis económicas más difíciles de la historia de la humanidad. Más allá de la tragedia humana relacionada con los estragos de esta enfermedad, la cuarentena ha obligado a vivir una nueva normalidad en la que el uso de Internet condiciona el modo de vida. La educación y el empleo han migrado al ambiente virtual. La sociedad se ve obligada a sumergirse en el mundo de la comunicación debido a las redes sociales, las plataformas de todo tipo, las compras online, etc. Pareciera que la realidad en tiempos de pandemia y encierro se aproxima a lo que Lipovetsky anticipó desde la década de los 80 en torno al mundo del consumo. La profusión lujuriosa de sus productos, imágenes y servicios, con el hedonismo que induce, con su ambiente eufórico de tentación y proximidad, la sociedad del consumo, no se reduce al espectáculo de la acumulación. Más exactamente, se identifica con la sobremultiplicación de elecciones que la abundancia hace. Los contenidos que circulan en las redes sociales son varios. Con el inicio de la contingencia, resultado de la pandemia, se multiplicaron los productos audiovisuales sobre la cuarentena, el virus y temas relacionados. TikToks, videos de YouTube, archivos GIF, memes audiovisuales y memes en imagen. Todos estos fenómenos merecen un estudio académico. Me surgieron varias inquietudes porque una cuestión que observé casi de manera inmediata al inicio de la cuarentena es que se habían multiplicado los contenidos en Internet. Que mis amigos me mandaban por WhatsApp una serie de imágenes que la verdad me llamaban la atención en torno al COVID, ¿no? O sea, vi que había una serie de producción textual relacionada con la pandemia y que de alguna manera lo que hacía era burlarse de nuestra condición humana, ¿no? En este periodo de encierro. Lo que me llamó la atención es que muchos de estos memes estaban relacionados, o de estos productos textuales, estaban relacionados con el cine.
Y dije, bueno, para comprender el meme cinematográfico es necesario comprender el contexto. Este fue uno de los primeros que vi, 2020, escrito por Stephen King y dirigido por Quentin Tarantino. Me di cuenta de que era necesario comprender el contexto. ¿Cómo analizamos un texto con estas características? Y pues obviamente me fui a lo que dice Roman Jakobson, en una intención poética, el lector comprenda aquello que se está diciendo, pues se necesita tener el contexto. Y si nosotros pensamos en todo lo que pasó en el 2020, desde los incendios en Australia a principios del año, bueno, en Australia, en todo lo que fue América Latina, bueno, Sudamérica y Centroamérica, ¿no? Principalmente Sudamérica, estallido del puerto en el Líbano, y decimos, bueno, pues es que esta situación es francamente, está surgida de lo que hemos visto en las películas de apocalipsis y de ciencia ficción. Y creo que sí es muy importante pensar, bueno, que no lo podemos trasladar todo, desde luego, a lo virtual, ¿no? Que a lo mejor sí lo podemos hacer de una manera combinada, mixta, como comentan, pero no necesariamente tendría que ser, digamos, en proporciones idénticas, ¿no? Habría que ver cómo esto seguiría siendo un apoyo, pero no, digamos, lo más importante. En una realidad híbrida, sin lugar a dudas, ¿no? No vivimos alejados del celular y no vivimos alejados de la computadora y eso, o sea, el aprendizaje es también audiovisual. Los chavos viven inmersos en un mundo audiovisual. Todo lo que ven en las redes sociales son pequeños videos y me parece que a veces les puede quedar un poquito más por el audiovisual. Sí, coincido con Isabel, esa realidad híbrida ya está, ¿no? Es lo que estamos viviendo, resolviendo. En cuanto a las tecnologías, yo supongo que esa experiencia que estamos teniendo, más bien, yo soy más de la idea de que hagamos las paces con ellas. Estamos descubriéndolas como herramientas, o sea, que ellas están a nuestro servicio y no al revés. Este esfuerzo lo hicimos pues porque nos parece importante que una editorial se ponga a hacer un esfuerzo de esta naturaleza. Está en nuestra naturaleza temerle a lo desconocido, y con mayor razón si lleva la etiqueta de pandemia. Sin embargo, hoy conocemos a nuestro enemigo mejor que los europeos en la Edad Media, y contamos con científicos y conocimiento científico. Catalogada como ciencia exacta, las matemáticas y sus modelos ayudan a esclarecer un poco esa incertidumbre que ahora oscurece la vida diaria. No podemos acabar con la incertidumbre, pero sí podemos tenerla cuantificada. Fin de cita. Las líneas que acabo de leer forman parte del texto Matemáticas en las Epidemias, escrito por Moisés Martínez Estrada. Les voy a contar que este proyecto editorial, COVID-19, Apuntes desde el Time Out, los autores, colaboradores y amigos de la editorial le dieron el cariz de humanidades que tiene este volumen, y quedó en manos de Moisés la parte de recuperar las ciencias duras. Y él hizo una tarea espléndida. Les comento que su texto es también una relatoría científica de los antecedentes del SARS-CoV-2 que se remontan al SARS de 2003, etc. Y nos hacemos preguntas como, pues, ¿cuántos enfermos va a haber? ¿Cuánto tiempo va a durar la pandemia? ¿Cuáles son las medidas de control que debemos tomar? Y aunque no podemos erradicar al 100% la incertidumbre, pues sí podemos tenerla más o menos cuantificada. Y entonces son estos modelos matemáticos epidemiológicos los que se convierten como en una bola de cristal de moda en todo el planeta, ¿no? Ya que estos pues, nos ayudan a predecir la evolución de la epidemia y el impacto que van a tener las medidas de control. Un grupo que van a ser de susceptibles, que van a ser todas aquellas personas que, como su nombre lo dice, son susceptibles a enfermarse, que pueden enfermarse. Otro grupo de personas lo van a formar los infecciosos, que son aquellas personas que están enfermas y que tienen la capacidad de contagiar a los demás. Y un tercer grupo que le vamos a llamar removidos o recuperados. Y van a ser aquellas personas que o bien se curaron de la enfermedad o fallecieron. Entonces, dividiendo ya la población en estos grupos, resulta que las ecuaciones matemáticas que determinan la cantidad de personas que habrá en cada grupo en un instante de tiempo determinado, pues son estas, ¿no? Es decir, estas ecuaciones nos van a decir cuántas personas susceptibles, cuántas infecciosas y cuántas removidas habrá en cada instante del tiempo. Nos interesa saber cuántos enfermos habrá. Esta ecuación nos dice que la velocidad del crecimiento del número de infectados es proporcional
al número de contactos entre susceptibles e infectados. Eso es lo que representa este término de aquí, menos la cantidad de enfermos que se recuperan. Nos dice que la forma en que crece el número de infectados es a través del contacto social. Es por eso que se nos repite con mucha insistencia, mantenga la sana distancia. Esa es la tasa de recuperación. Lo que mide es la tasa a la que un individuo infeccioso se recupera o bien fallece. Nosotros podemos definir el parámetro más representativo del modelo, que se llama R0. Entonces, R0 es la división de beta entre alfa. Este es muy importante porque dice qué tan agresivo es el virus. Si R0 es un número grande, significa que las consecuencias de la epidemia van a ser muy graves. Si R0 es un número pequeño, significa que las consecuencias de la enfermedad van a ser mínimas. Disminuir la tasa de transmisión beta. ¿Cómo se logra esto? Pues se logra a través del distanciamiento social, por ejemplo, cuarentena, y medidas de higiene, como uso de guantes, cubrebocas, lavarse las manos, respetar la sana distancia, ¿no? Y ahora, ¿cómo hacemos el numerador grande? Entonces, hacer el numerador grande significa incrementar la tasa de recuperación alfa. Esto se hace mediante medicamentos, vacunas. O sea, si yo vacuno a mi población, pues esta se recupera más rápidamente. No estamos listos para esta época. Y no solo porque no sepamos estadísticas, sino porque no estamos listos para la incertidumbre o para que los propios investigadores o políticos que están utilizando estos datos digan, la verdad, no tenemos ni idea. La investigadora matemática y doctora en filosofía que dice todo esto es la mexicana Atocha Aliceda. Por desconocimiento de las personas, no hubo una medida que pudiera prevenir esto, o no hubo más bien las suficientes medidas para poder prevenir otra posible pandemia y otras posibles transmisiones de enfermedades, lo cual es algo pues bastante triste porque nos damos cuenta que conforme nosotros vamos afectando el ecosistema, la vida y todo, pues también a lo largo del tiempo nos está afectando a nosotros mismos como humanos, ¿no? Como especie y como sociedad. Entonces, es parte de la reflexión que hace el doctor Moisés, que a mí me gustó muchísimo. También es muy importante el conocer y el divulgar la información. La falta de divulgación, de difusión y de cultura científica en nuestra sociedad. Para quienes no conozcan el concepto de zoonosis, es la transmisión de enfermedades de humanos, animales y de animales a humanos. No nada más de los animales a nosotros, sino también nosotros, porque muchas veces nos quedamos con la idea de que los animales son los malos, los animales nos transmiten enfermedades, los animales no hay que agarrarlos, no hay que tenerlos así separados, y realmente no, nosotros también podemos transmitirles enfermedades a ellos. Eso es algo muy importante y realmente el problema como tal no son ellos, sino nuestra falta de conciencia y de cuidado al ambiente. Mientras nosotros sigamos haciendo cambios drásticos en el ambiente, vamos a seguir expuestos constantemente a nuevas pandemias. Los avances científicos pues ahí están y ahí van a estar, y seguramente entre científicos pues lo van a entender y van a poder saber que pueden haber tales consecuencias, que pueden ser cosas bastante graves, pero la importancia aquí es poder difundirlas. O sea, realmente no es culpa de las personas el ejercer cosas por desconocimiento, porque el pánico en las personas puede hacer cosas bastante graves y bastante fuertes que toman acción para que ellos mismos puedan sobrevivir. Tenemos que encontrar la forma de hacerla llegar a la mayoría de las personas. Nosotros, pues sí, intentamos ser divulgadores y todo, pero a final de cuentas, una sola persona no puede llegar a todo el mundo.